Veritatis y quien habla, pues bueno, es decir, de Sefer Yetzirah o de estos textos que leíamos. Pero siempre detrás de estos textos hay seres humanos que han tenido la experiencia y que hayan, es decir, que nunca un libro ha bajado de los cielos, ¿no? Es decir, ese libro ha sido escrito por una persona que ha tenido una experiencia. Con esto lo que quiero es aproximar la experiencia espiritual a todo ser humano, de hecho. Los famosos profetas y demás es gente que tenía una sensibilidad especial por una consagración y dedicación exclusiva. Hemos visto en estos textos que te recomiendan el estudio y la experiencia mística por la mañana y por la noche, es decir, 2 veces al día y demás, ¿no? Es decir, una persona que dedica 2 veces 2 horas diarias, por ejemplo, pues a meditar en los sefirot o en lo que sea, ¿no? En el ser, o tal, o a buscar eso, esa experiencia supramental, esa experiencia que va más allá del yo reflexivo, ¿no? Es decir, una persona que dedica siquiera 2 horas diarias es un místico y al final tiene revelación. Si podría escribir un libro con la misma autoridad, bueno, tal vez no tanta, pero decir, bueno, no sé, que cada uno, pues qué sé, es decir, que podría escribir un libro de autoridad precisamente sobre su experiencia espiritual. Una de las cosas que dice es que la sabiduría es el temor de Dios. O sea, que conecta la esfera de Sofía con Malkut. Porque la sabiduría dice que no ha nacido ni tendrá fin, o sea, es eterna, ¿verdad? Hombre, lo bonito de este despliegue metafísico es tal vez la cantidad, o sea, lo inspirador que es, ¿no? Sí. Es decir, y la cantidad de, claro, estamos trabajando, como comentabas, con símbolos, y uno se mete en un movimiento de la mente distinto, ¿no? Es decir, cuando se mete en el campo de lo simbólico, ¿no? Es decir, la mente funciona de otra manera, encuentra otras analogías, encuentra estados de conciencia, estados de ser, ¿no? Es decir, precisamente gracias al efecto del símbolo, ¿no? Es decir, y meditar en una cosa que no es la cábala, a mí me parece como la cábala de algo de la vida, las series y demás, ¿no? Es decir, a mí me parece una experiencia muy legítima, ¿no? Es decir, pero no nos olvidemos, una experiencia humana, ¿no? Pero una cosa, lo que decíamos de la mística, claro, está muy bien la historia y todo porque uno tiene que saber a qué se dedica, ¿no? O sea, hacia dónde va. Pero el camino es muy importante y vivirlo en meditación y vivirlo. O sea, a veces no, lo que me refiero que no es tan importante la instrucción de mucha sabiduría intelectual, sino en cuanto a la vivencia, si más o menos tienes un camino de símbolos, etc., puede servir más que estudiar a lo mejor pues, mucha historia o mucha... ¿no? Por descontado, ¿no? Todo está bien para equilibrarlo, pero de alguna manera esto se da como camino. ¿Sí? No, bueno, yo lo que quería decir, o sea, la utilidad de una institución como esta, ¿no? Centro de Estudios Cátaros, que hace estudio e investigación sobre los movimientos espirituales, para mí es importante por una razón, y es precisamente por lo que comentaba antes, de desmistificar ciertas cosas, ¿no? Estudiando... Perdona. A ver, yo creo que hay un factor muy importante que has nombrado, que es la experiencia de la luz. Y esto es místico. Sí. Y estamos en una época de oscuridad tremenda. Entonces, yo pocos días antes tanto del tsunami en Japón como del terremoto de Lorca, tuve avisos. Entonces, a ver... Bueno, yo quisiera, si me dejas, sí. Decir, cuando hablo de desmistificar, es precisamente para llevar la experiencia espiritual al plano humano, al plano cotidiano. Es decir, todos los que participaron en esos movimientos fueron seres humanos como nosotros. Todos tuvieron experiencias espirituales como las podemos tener cada uno de nosotros, y eso
mensaje que la escuela, o sea, que la Rosacruz pretende dar, y que el Centro de Estudios Cátaros, con su consagración al estudio de la historia, quiere mostrar a los personajes, quiere poner rostros a los autores de todas estas obras místicas para decirnos, señores, todos y cada uno de nosotros podemos tener esa experiencia espiritual. Es cuestión que le dediquemos tiempo. Y aquí, frente a esa idea de los tiempos oscuros, te aseguro que los tiempos oscuros son tiempos oscuros para el que mantiene su mente en la oscuridad. El que mantiene su mente en la luz son tiempos de una gran luminosidad, de muchísima luz. Nunca ha habido tanta posibilidad de acceder a fuentes, de comprender, pues bueno, decir, la revelación del espíritu en todas sus manifestaciones. Nunca se ha estado tan próximo al acercamiento entre tradiciones, ¿no? Es decir, entre tradiciones espirituales. Es decir, hoy en día podemos poner juntas todas estas imágenes, hablar de cábala judía, hablar de sufismo y hablar de gnosis y espiritualidad cristiana, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque yo creo que estamos en tiempos de mucha luz. Pero y es cuestión de por eso se ve colocar... más la oscuridad quizá, porque se destapan las cosas. Y es cuestión, exactamente, es cuestión de colocar la mente en la luz, ¿no? Es decir, el que coloca su mente en la luz vive momentos realmente de manifestación de luz, ¿no? Es decir, cada vez más gente, que estaba comentando ella sobre la física cuántica, los científicos al final se tienen que rendir ante el hecho místico, ante el hecho metafísico, ¿no? Es decir, obviamente el mundo nunca ha sido, siempre ha tenido esa parte negativa, pero esa negatividad viene del que está en la negatividad, ¿no? Es decir, cuando uno pasea por la calle y tiene un mal día, y hay unos niños jugando con una pelota, le dan un pelotazo, esa persona, bueno, es decir, se pone a gritar a aquellos niños que estaban jugando ahí. Pero si uno tiene un buen día y está paseando y los niños le dan un pelotazo, coge esa pelota, se la tira a jugar con ellos, lo que sea. Y el hecho es el mismo. Sin embargo, en un primer caso, el primero estaba en la oscuridad y lo ve de forma siniestra, y el segundo estaba en la luz y lo ve de una forma amorosa y demás, ¿no? Es decir, yo creo que vivimos tiempos fantásticos. Amigos, son las 9:30. El debate es muy interesante, pero queda más.